¿cómo están? Soy Juliana Gamboa y quiero darles nuevamente la bienvenida a mi canal. Quizás me notarán en un lugar donde no acostumbro a hacer los videos, que es en mi carro, también como muy naturalita, sin tanto maquillaje. Y esto se trata porque me están viendo las cejas, no las miren. No, mentira, sí, mírenlas para que puedan notar el cambio dentro de un rato. Recuerdan que en un video pasado yo les había hablado de que mis cejas son delgadas, que tienen algunas partecitas donde no crece bien el vello y es por eso que tengo que maquillarlas bastante. Bueno, pues ese problema va a llegar totalmente a su fin el día de hoy. ¿Por qué? Porque en este momento ustedes me van a acompañar a una cita muy importante que tengo en un sitio de aquí de la ciudad de Bogotá, en Colombia, donde se hace la dermopigmentación de cejas. ¿De qué se trata? Bueno, acompáñenme para que ustedes mismas lo puedan comprobar. Bueno, ya me encuentro aquí en Funtulash, estoy con Sofi, que es la encargada de hacer mi dermopigmentación de cejas. Sofi, bienvenida al canal y cuéntanos por favor de qué se trata la dermopigmentación. Ok, Yoli, bienvenida a Funtulash. Bueno, la idea de la dermopigmentación es simular pelitos en tu ceja, dándole forma, contornos definidos, fondo y definitivamente pues tratando de que sea lo más natural posible y que no se note. Eso es lo que yo necesito. Okay. Entonces, ¿vamos? Claro que sí, vamos. Bueno, Yoli, por favor te recomiendo toda la ficha clínica. La idea es tener todos los datos acerca de los antecedentes médicos y tus datos personales, pues porque es un requerimiento del procedimiento. Perfecto. Ay, me gusta que ustedes tengan como la precaución de tener todos los datos personales de uno. Claro que sí. Y asimismo los antecedentes médicos. Eso está chévere. Entonces, nombre. Después de haber proporcionado mis datos, me pidieron elegir un color entre 3 opciones, que es el que más se asemeja al maquillaje que me aplico en mis cejas. Y luego pasamos a hacer un diseño de cejas. Esto consiste en dibujarlas con ayuda de una reglita especial. Todo se hace de acuerdo a mi rostro. Y ahora sí, manos a la obra. Después de aplicar un poco de anestesia, iniciamos con la dermopigmentación. Les cuento que esto no duele para nada. Hemos trabajado la mitad de la ceja. Cuando la terminemos y pasemos a ella va a estar más oscura y más definida porque el pigmento al entrar en contacto con el organismo oxida y se definen los pelos y van a oscurecer un poco más. Okay, podemos mostrar así con el espacio. ¿Listo? Ya terminamos la dermopigmentación de cejas, ¿cierto, Sofi? Claro que sí. La idea, el paso a seguir es que hay que tener ciertos cuidados, recomendaciones como no exponerse al sol, pues porque tenemos que tener en cuenta que acabamos de implantar un color, tener en cuenta también que se va a oscurecer un poco porque el pigmento apenas ingresa en la piel, comienza su proceso de oxidación, pero que más o menos en 2 semanitas ya vamos a comenzar a ver el color real. O sea que en estos días, como está reciente el trabajo, las cejas se me van a ver más oscuras, como si de pronto estuvieran maquilladas, por decirlo de alguna manera. Como si estuvieras maquillada, depilada, entonces te vas a ver un poco más oscurita, pero una ceja muy bonita y muy natural. 2 semanitas ya te comienzas a ver la cejita real y en un mes ya definitivamente tenemos el color físico. ¿Cambia de color la ceja?
va atenuando con el paso del tiempo porque es un procedimiento semipermanente implantado en la primera capa de la piel. Esa primera capa cambia cada 28 días, entonces cada 28 días vas a perder una capita de color, se va atenuando poco a poco. Ok, pero no se va a poner verde o azul como pasaba anteriormente con los tatuajes de cejas. No, la idea es que nuestros pigmentos tienen unos neutralizantes específicos para cada tipo de piel, lo que contrarresta nuestra pigmentación natural, entonces disminuye esas tonalidades que vamos a ir tomando con el paso del tiempo. Ok, lo que seguramente todas las personas que están viendo este video se estarán preguntando es ¿cuánto dura? Bueno, la duración puede variar dependiendo de cada persona. Las pieles grasas tienden a durar un poco menos. Las personas que se realizan tratamientos despigmentantes en piel, limpiezas faciales frecuentes, despigmentaciones, cremas con despigmentantes, reduce el tiempo de vida, pero normalmente está entre 2 a 4 años. Muchísimas gracias, ustedes están súper invitados aquí. Este lugar es maravilloso, las personas que atienden acá son súper profesionales, bueno, tienen toda la disposición y buena energía para atenderlas a ustedes, entonces están muy invitadas a Funtulash, ¿verdad? Aquí abajo en la descripción del video yo les voy a dejar los enlaces, les voy a dejar la información, los teléfonos para que ustedes puedan llamar y preguntar. También, ¿qué otros tratamientos se hace la gente aquí? Todo lo relacionado con la parte de facial, de corporal, extensiones de pestañas que son súper bonitas. Son hermosas. En definitiva, la parte de estética es muy completa, entonces invitados totalmente para disfrutar de Funtulash y nunca los esperamos. Claro que sí, yo tengo que venir a control dentro de... Claro que sí, en un mes ¿En vamos un mes? a ver. Así que ustedes están súper invitados a este sitio maravilloso, yo sé que les va a encantar. Listo, nos vemos en el próximo video, les iré contando cómo va progresando mi dermopigmentación de cejas. Un besito, chao. Muchas gracias. Con gusto, que estés muy bien. Gracias igualmente.